¿Soy la mala por vender la casa familiar sin consultar a mis hermanos después de lo que descubrí? Estoy pasando por un torbellino de emociones y necesito desesperadamente una perspectiva externa. Mis padres fallecieron hace 6 meses en un accidente automovilístico. Fue repentino y devastador. Éramos 3 hermanos, yo, Sofía, de 32 años, Marcos, de 35 años, y Daniel, de 28 años. La casa familiar, donde crecimos y donde teníamos tantos recuerdos, quedó a nuestro nombre. Siempre se habló de que la conservaríamos, era nuestro lugar seguro, especialmente para Marcos, que siempre fue muy apegado a ella. Desde el momento del funeral, las cosas empezaron a tensarse. Marcos, que nunca ha tenido una situación económica muy estable, empezó a hablar de alquilar la casa para tener un ingreso extra. Daniel, el menor, que todavía vive en un apartamento pequeño y siempre soñó con tener un espacio más grande, proponía que la vendiéramos y nos repartiéramos el dinero para que cada uno pudiera invertirlo o comprar algo propio. Yo, por mi parte, sentía un fuerte apego sentimental a la casa. Entendía los argumentos de ambos, pero la idea de venderla me dolía profundamente. Era como deshacernos de una parte de nuestros padres. Durante los meses siguientes, las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y acaloradas. Marcos insistía en que el alquiler era la opción más sensata a largo plazo, aunque no tenía ningún plan concreto de cómo gestionarlo. Daniel se impacientaba cada vez más con la falta de acuerdo y me acusaba de ser demasiado sentimental y poco práctica. Yo intentaba mediar, buscando un punto intermedio, quizás hacer algunas reformas y usarla como casa de vacaciones familiar, pero no lograba que ninguno cediera. Hace unas semanas, mientras ordenaba algunas cajas con pertenencias de nuestros padres en el desván de la casa, encontré una caja vieja escondida detrás de unos muebles. Dentro había varios documentos, entre ellos, el testamento original de mi abuela materna, la madre de nuestra madre. Siempre supimos que mi abuela había dejado una herencia a nuestra madre, pero nunca supimos los detalles exactos. Lo que encontré en ese testamento me dejó en shock. Resulta que la casa donde crecimos no era propiedad exclusiva de nuestros padres como siempre creímos. Mi abuela, en su testamento, especificaba claramente que la casa se legaba a nuestra madre con la condición de que, tras su fallecimiento, la propiedad pasaría a sus nietas mujeres. Sí, solo a mí. Marcos y Daniel no estaban incluidos en esta cláusula. El testamento era legal, firmado y registrado. Me quedé paralizada. ¿Por qué nuestros padres nunca nos dijeron nada? ¿Por qué siempre hablaron de la casa como si fuera de los 3? Sentí una mezcla de sorpresa, confusión y hasta rabia. No entendía el secreto. Después de días de darle vueltas, decidí buscar más información. Contacté a un abogado para verificar la validez del testamento y me confirmó que todo era legítimo. La casa, legalmente, era mía desde el fallecimiento de mi madre. Aquí es donde viene el soy la mala. Después de mucho pensarlo, y sintiéndome traicionada por el secreto de mis padres y frustrada por las constantes peleas con mis hermanos sobre qué hacer con nuestra casa, tomé una decisión. Sin decirles nada a Marcos ni a Daniel, puse la casa en venta. La vendí relativamente rápido a una buena familia que parecía muy emocionada de mudarse allí. Una vez que el trato estuvo cerrado y el dinero estaba en mi cuenta, después de pagar impuestos y gastos, se los dije a mis hermanos. La reacción fue explosiva. Marcos se sintió completamente traicionado. Dijo que siempre consideró esa casa como su hogar y que yo no tenía derecho a tomar una decisión tan importante sin consultarlo. Daniel estaba furioso por haberse quedado fuera de la herencia y aún más por mi decisión de venderla sin siquiera discutirlo con él. Ambos me acusaron de ser egoísta y de priorizar el dinero sobre la familia. Intenté explicarles lo que había descubierto y cómo me había sentido al saber que toda nuestra vida vivimos bajo una mentira sobre la propiedad de la casa. Les dije que las constantes discusiones y su falta de consideración por mis sentimientos también habían influido en mi decisión. Les ofrecí una parte del dinero de la venta, aunque legalmente no les correspondía nada, pero ambos lo rechazaron con rabia, diciendo que no querían nada de mi dinero sucio. Ahora, la relación con mis hermanos está destrozada. No me hablan y me siento horrible. Por un lado, siento que tenía el derecho legal de hacer lo que hice, y el secreto de mis padres me dolió profundamente. Por otro lado, sé que mi decisión fue drástica y que lastimé mucho a mis hermanos. ¿Soy la mala persona por vender la casa familiar sin consultar a mis hermanos después de descubrir que legalmente era solo mía? Primera actualización.
Han pasado 3 semanas desde que les conté a Marcos y Daniel sobre la venta de la casa y el testamento de la abuela. La situación no ha mejorado, de hecho, creo que ha empeorado. Marcos ha estado llamando a amigos y familiares, contándoles mi traición y pintándome como la hermana ambiciosa que solo pensaba en el dinero. Muchos de nuestros tíos y primos me han enviado mensajes expresando su decepción y preguntando cómo pude hacer algo así a mis propios hermanos. Me siento completamente incomprendida. Nadie parece entender la sorpresa y la confusión que sentí al descubrir el secreto de mis padres. Tampoco parecen entender lo agotador que eran las discusiones constantes sobre la casa. Daniel está más distante, pero sus mensajes son cortantes y llenos de resentimiento. Me ha dicho cosas muy hirientes, como que siempre supo que yo era la favorita de mamá y que esto es solo una prueba más de ello. Intento explicarle que yo no tenía idea de nada, que esto fue una sorpresa para mí también, pero no quiere escucharme. He intentado hablar con ambos por separado, explicarles mi perspectiva, pero se niegan a tener una conversación civilizada. Marco se altera y empieza a gritar, mientras que Daniel simplemente cuelga el teléfono. Lo que más me duele es la sensación de haber perdido a mis hermanos. Éramos muy unidos, a pesar de nuestras diferencias. Ahora siento que hay un muro infranqueable entre nosotros. Mi abogado me aconsejó que no me preocupara por las reacciones legales, ya que el testamento es claro y la venta se realizó correctamente. Sin embargo, la parte legal es lo que menos me importa ahora. Lo que realmente me atormenta es el daño irreparable que parece haber sufrido nuestra relación familiar. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un mensaje de texto que decía, ¿crees que lo merecías todo para ti sola? Mamá y papá tenían sus razones. El mensaje me dejó helada. ¿Qué razones podrían tener para ocultarnos algo tan importante? ¿Y quién envió ese mensaje? No reconocí el número. Intenté responder, pero no obtuve respuesta. Esto solo añadió más misterio y angustia a toda la situación. Estoy empezando a dudar de mi decisión. Tal vez debería haber intentado hablar con ellos antes de vender la casa, aunque nuestras conversaciones siempre terminaban en pelea. Tal vez debería haber compartido el descubrimiento del testamento antes de tomar cualquier acción. Pero en ese momento, me sentí tan abrumada y traicionada que actué impulsivamente. Ahora me pregunto si el dinero y la propiedad valieron la pena la pérdida de mis hermanos. Me siento sola y arrepentida, aunque una parte de mí todavía cree que tenía derecho a tomar esa decisión después de todo lo que pasó. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido, suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización. Los últimos 2 meses han sido un torbellino emocional. La relación con Marcos y Daniel sigue congelada. No hemos tenido ninguna conversación real desde la última actualización. Solo mensajes esporádicos llenos de reproches por parte de ellos y mis intentos fallidos de reconciliación. El mensaje anónimo que recibí me tuvo pensando durante semanas. Intenté rastrear el número, pero resultó ser un número desechable. No tenía ni idea de quién podría haberlo enviado ni a qué razones se refería. Hace unas semanas, recibí una carta certificada. Era del bufete de abogados que había gestionado el testamento de mi abuela. Adjunto a la carta, había otra carta, esta vez escrita a mano por mi madre. Estaba fechada unos meses después de la muerte de mi abuela. Con manos temblorosas, abrí la carta. En ella, mi madre explicaba por qué la casa había sido legada únicamente a sus hijas mujeres. Resulta que mi abuelo paterno, el padre de mi padre, había tenido una aventura y tuvo otra familia de la que mi padre nunca supo. Cuando mi abuelo falleció, esta otra familia reclamó parte de la herencia, incluyendo una parte significativa de los bienes que mi padre esperaba heredar. Esto generó una gran tensión y desconfianza en mi abuela materna hacia la línea masculina de la familia de mi padre, aunque mi padre no tuviera culpa alguna. En su testamento, mi abuela decidió proteger el patrimonio familiar, asegurándose de que la casa donde había vivido con mi madre permaneciera dentro de su línea familiar directa, es decir, para sus nietas mujeres. Mi madre escribió que siempre se sintió incómoda con esta decisión, ya que amaba profundamente a mis hermanos y sabía que la casa significaba mucho para ellos. Sin embargo, respetó la voluntad de su madre. En la misma carta, mi madre explicaba por qué nunca nos contó la verdad. Ella y mi padre temían que esta revelación pudiera generar resentimiento y divisiones entre nosotros.
Querían protegernos del peso de ese secreto y esperaban que, con el tiempo, la cuestión de la herencia de la casa se resolviera de forma natural entre los tres hermanos, sin que la historia del testamento de la abuela influyera en nuestras decisiones. Se arrepintieron de no habernos contado la verdad, especialmente después de que las discusiones sobre la casa se intensificaran en los últimos años. Leer esa carta fue como recibir un puñetazo en el estómago. De repente, muchas cosas tenían sentido, pero al mismo tiempo, sentía una tristeza profunda por el peso que mis padres habían llevado y por la razón detrás de la decisión de mi abuela. Inmediatamente después de leer la carta, intenté contactar a Marcos y Daniel. Les envié un mensaje contándoles sobre la carta de mamá y pidiéndoles desesperadamente que hablaran conmigo. Para mi sorpresa, Daniel respondió. Me dijo que estaba dispuesto a verme. Nos reunimos en una cafetería. Estaba nervioso y no sabía qué esperar. Le mostré la carta de mamá y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras la leía. Hablamos durante horas. Le expliqué cómo me había sentido al descubrir el testamento y la razón detrás de mi decisión de vender la casa. Él, a su vez, me contó lo mucho que les había dolido sentirse excluidos y traicionados. Aunque todavía hay mucho dolor y resentimiento, siento que por fin hemos dado un primer paso hacia la comprensión. Daniel admitió que había reaccionado impulsivamente y que nunca debió haber dicho las cosas hirientes que me dijo. Quedamos en volver a hablar pronto. Con Marcos la situación sigue siendo tensa. Sabe de la carta de mamá por Daniel, pero aún no se ha puesto en contacto conmigo. Espero que, con el tiempo, también pueda entender mi perspectiva y podamos empezar a sanar nuestras heridas. Aunque la venta de la casa fue una decisión drástica, ahora entiendo mejor el contexto familiar y las razones detrás de todo. No sé si alguna vez podremos recuperar la relación que teníamos antes, pero al menos ahora hay una luz de esperanza. Tercera actualización. Los últimos 6 meses han sido un camino lento pero constante hacia la reconciliación con mis hermanos. Después de mi conversación con Daniel, empezamos a vernos con regularidad. Hablamos abiertamente sobre todo lo que había pasado, nuestros sentimientos y las razones detrás de nuestras acciones. Fue un proceso doloroso pero necesario. Poco a poco, la tensión entre nosotros comenzó a disminuir. Con Marcos, el proceso fue más complicado. Le tomó más tiempo digerir la información de la carta de mamá y comprender mi punto de vista. Hubo varias conversaciones difíciles, llenas de lágrimas y reproches, pero finalmente, logramos empezar a reconstruir nuestra relación. No volveremos a ser los mismos de antes, eso lo sé, pero al menos ahora podemos hablar y apoyarnos mutuamente. Decidí compartir con ellos una parte significativa del dinero de la venta de la casa, más de lo que inicialmente les había ofrecido. Aunque legalmente no les correspondía, sentí que era lo correcto para tratar de compensar el dolor que les causé y para demostrarles que el dinero nunca fue mi principal motivación. Ambos aceptaron el dinero, no sin ciertas reservas por parte de Marcos, pero al final entendieron mi intención. Con el tiempo, descubrí quién había enviado el mensaje anónimo. Fue una prima lejana de mi madre, que conocía la historia del testamento de la abuela y que siempre había sentido cierta envidia hacia nuestra familia. Al parecer, pensó que al revelarme el secreto de esa manera, generaría más conflicto entre nosotros. Preferí no confrontarla, ya que sentía que ya había suficiente drama familiar. A nivel personal, he pasado por muchas reflexiones. Me di cuenta de lo importante que es la comunicación honesta y transparente en las relaciones familiares, y de cómo los secretos pueden generar mucho daño a largo plazo. También aprendí sobre la complejidad de las dinámicas familiares y cómo las decisiones de generaciones pasadas pueden seguir afectándonos en el presente. Aunque la venta de la casa fue una decisión impulsiva tomada en un momento de mucha confusión y dolor, ahora entiendo mejor las razones detrás de ella y las consecuencias que tuvo. No me arrepiento completamente de haber vendido la casa, ya que creo que fue un catalizador para que salieran a la luz secretos y tensiones que estaban latentes en nuestra familia. Sin embargo, sí lamento profundamente la forma en que lo hice y el dolor que les causé a mis hermanos. Ahora, cada uno de nosotros está tratando de construir su propio camino. Daniel finalmente pudo comprar un apartamento más grande con el dinero que le di. Marcos está considerando iniciar un pequeño negocio. Yo estoy invirtiendo en un proyecto personal que siempre había postergado. Aunque ya no tengamos la casa familiar como punto de encuentro, estamos tratando de crear nuevas tradiciones y espacios para compartir como hermanos. La herida de la pérdida de nuestros padres sigue presente, pero hemos aprendido a apoyarnos mutuamente en nuestro duelo.
La experiencia de la casa nos unió de una manera inesperada, aunque dolorosa. Aprendimos que la familia es más que una propiedad o un secreto, se trata de amor, comprensión y perdón. Actualización final. Han pasado 2 años desde la última actualización y miro hacia atrás con una mezcla de tristeza, aprendizaje y, finalmente, una sensación de paz. La venta de la casa familiar fue un evento que marcó un antes y un después en la vida de mis hermanos y en la mía. Fue el detonante de una serie de revelaciones y confrontaciones que, aunque dolorosas, nos llevaron a entendernos mejor y a reconstruir nuestra relación sobre una base más sólida. Marcos, Daniel y yo hemos logrado establecer una nueva dinámica como hermanos. Nos vemos con regularidad, compartimos momentos importantes y nos apoyamos en los desafíos de la vida. Hemos aprendido a comunicarnos de manera más abierta y honesta, evitando los silencios y los resentimientos que tanto daño nos hicieron en el pasado. La ausencia de nuestros padres sigue siendo una herida profunda, pero hemos encontrado consuelo en el apoyo mutuo. A menudo hablamos de ellos, recordando anécdotas y manteniendo viva su memoria. La casa ya no está, pero los recuerdos que compartimos en ella viven en nosotros. El dinero de la venta de la casa nos permitió a cada uno avanzar en nuestros propios caminos. Daniel está feliz en su apartamento y ha encontrado estabilidad en su trabajo. Marcos logró iniciar su negocio, que aunque con altibajos, le apasiona y le da independencia. Yo pude invertir en mi proyecto, que finalmente se concretó y me está dando muchas satisfacciones personales y profesionales. A nivel personal, he aprendido la importancia del perdón, tanto hacia los demás como hacia mí misma. Entiendo que actué impulsivamente en un momento de mucha confusión y dolor, pero también reconozco que mis acciones tuvieron consecuencias para mis hermanos. El proceso de reconciliación me enseñó la humildad de reconocer mis errores y la valentía de pedir perdón. Nuestra relación familiar ha evolucionado. Ya no dependemos de un lugar físico para sentirnos unidos. Hemos construido un vínculo basado en el respeto, la comprensión y el amor incondicional. Aunque el camino no fue fácil y hubo momentos en los que temí perder a mis hermanos para siempre, la experiencia nos fortaleció y nos enseñó el verdadero significado de la familia. Miro hacia el futuro con esperanza. Sé que habrá desafíos, pero también sé que cuento con el apoyo de mis hermanos y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. La historia de la casa familiar fue un capítulo doloroso pero crucial en nuestras vidas. Nos obligó a enfrentar verdades ocultas, a sanar heridas profundas y a construir una relación más auténtica y resiliente. Y por eso, a pesar de todo, estoy agradecida. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.